Solo por la misericordia de Dios, nosotros hemos sido despertados del vergonzoso y oprobioso sueño de la idolatría. Solo por su misericordia, por su verdad. Porque la idolatría es una oscuridad, es una tiniebla, producto del pecado que entenebrece el corazón de los hombres, de todos los tiempos históricos, de los tiempos pasados, del tiempo presente, y vamos a ver el día de hoy que también será una patente sombra, gracias querido Daniel, una patente sombra sobre el corazón de los hombres que idolatrarán a sistemas de gobierno antes de que se establezca el gobierno eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la epístola a los Romanos, en el capítulo 1. Ahí Pablo es contundente sobre las consecuencias de la idolatría. Pablo es absolutamente claro en entender que el hombre es culpable. Por eso es que a partir del versículo 18 del capítulo 1 de Romanos, este episodio bíblico tiene como título la culpabilidad del hombre. ¿Y dónde radica la culpabilidad del hombre? Según esta porción de la Escritura que vamos a leer, precisamente en haber introducido en su corazón la idolatría. Y luego vamos a ver el origen para ver desde dónde arranca este mal espiritual que aqueja al género humano. Vamos a leer Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, su eterno poder y deidad quiere decir las cosas que atañen a Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. O sea, lo que no podemos ver de Dios, la invisibilidad de Dios, es patente en las cosas creadas. Nadie ha visto a Dios, pero sí nosotros somos portadores del milagro de la vida. Sí nosotros podemos ver la armónica y bella creación que Dios nos ha dado a cuidar, admirar y a ser parte de ella. Nadie ha visto a Dios, pero Él se ha manifestado a través de su perfecta obra de creación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero no obstante, pues habiendo conocido a Dios, es decir, siendo testigos de la manifestación de su creación, siendo testigos de eso, dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Glorificar significa maravillarse en la conciencia humana de las cosas que nos sorprenden. Glorificar significa maravillarse con el amor de Dios, con la creación de Dios, con el sacrificio de Cristo y todo aquello que nosotros no podemos entender ni podemos hacer. Nos admiramos de eso y lógicamente que damos gracias por eso. Eso significa la glorificación. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dos cosas importantes. Hermanos, la razón, la mente, el intelecto es un milagro que Dios nos ha dado a los hombres para poder comprender cómo funciona la preciosa creación que Él ha realizado. Pero sin embargo, ese razonamiento entra en obscuridad, en tiniebla, cuando en el corazón penetra la tiniebla de la idolatría. La mente es un elemento con el cual debemos glorificar a Dios, ¿verdad? Por eso que dice que le amaremos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Entonces la mente es una luz, pero que cuando la idolatría, la no glorificación a Dios viene a nuestro corazón, esa mente que debe ser luz, que dice aquí, se obscurece, es decir, se
entenebrece. Amén. Perdón, se envanece. Y luego el corazón se vuelve oscuro también y entra en entenebrecimiento. ¿Y por qué el razonamiento se envanece y por qué el corazón se entenebrece, se oscurece? Por lo que va a decir a continuación Pablo: profesando ser sabios, se hicieron necios, es decir, carente de sabiduría. Y mire lo que dice el versículo 23. Aquí está el tema de la idolatría. Y cambiaron la gloria de Dios, o sea, honrar a Dios, incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No glorifican a Dios y le quieren quitar la gloria de Dios. Y luego, ¿quién se pone ahí para ser objeto de la glorificación? El hombre. El hombre. Luego el mismo hombre pone criaturas, aves, cuadrúpedos, reptiles, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando la mente pierde la luz. Ahí es cuando el corazón empieza a vivir en oscuridad. Cuando ponemos a lo incorruptible que es Dios y queremos o pretendemos erróneamente poner a lo corruptible. ¿Te das cuenta, verdad? O sea, lo perfecto lo queremos cambiar por lo imperfecto. Lo digno de gloria lo queremos cambiar por lo vil de honra. Entonces, queridos hermanos, aquí empieza, o en todo caso, esta es una evidencia de cómo es que la idolatría nos perjudica a nosotros. Queridos hermanos, escúchame lo que voy a decir. Dios no está preocupado por los ídolos, porque los ídolos están muertos. Los ídolos no tienen vida. Los ídolos no son contrincantes de un Dios todopoderoso. Dios está preocupado respecto a la idolatría porque la idolatría nos perjudica, nos envilece a nosotros. Dios, como un Padre amoroso, está preocupado por el peligro porque ese peligro nos afecta a nosotros. Dios no es un Dios celoso ante los ídolos porque le van a hacer la competencia o porque van a menguar o mermar su grandeza, su deidad, su santidad. No, Dios está preocupado con el pecado de la idolatría porque nos afecta directamente a nosotros. Amén. Queridos hermanos, permítanme leer algunos versículos más para ver cómo ese pecado de la idolatría pervierte la naturaleza que ya es corruptible del hombre, en todo caso la empeora. Versículo 24. Estoy leyendo el primer capítulo de Romanos, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y a continuación empieza a hablar de dos pecados muy de moda: el homosexualismo y el lesbianismo, disfrazado ahora de diversidad de género, de ideología de género, pero son los viejos pecados que Pablo ya denunciaba aquí. Y tú lo puedes leer si sigues leyendo el versículo 26, 27 en adelante. ¿Aquí empezó el pecado de idolatría? Por supuesto que no. Vamos a Génesis 3, queridos hermanos, que es un capítulo clave. Para entender el origen del pecado y el origen de la idolatría. Todos sabemos lo que ocurrió en Génesis 3, ¿no? La caída, el pecado. En el huerto del Edén, donde todo era perfecto, la serpiente antigua introduce su lengua viperina y lamentablemente fundamenta la mentira, ¿no?, en el corazón de Eva, y por lo tanto
en el corazón de toda su descendencia. Vamos a leer Génesis 3, versículo 4. ¿Lo tenemos? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. O sea, si comen del fruto prohibido, no van a morir. Dios les ha engañado a ustedes, porque ustedes no van a morir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y aquí está, queridos hermanos, el mensaje más dañino y maléfico que el corazón y la conciencia de los hombres ha recibido. ¿Y seréis como qué? Ahí está el fundamento de la idolatría. Sabiendo el bien y el mal. La idolatría es el hombre queriendo ser como Dios. Entonces, hermanos, esta palabra dicha desde el reino de las tinieblas y por la boca de la serpiente antigua ha calado profundamente en la espiritualidad de los hombres. Porque así como Dios tuvo poder para crear las cosas con el poder de su palabra, lamentablemente la palabra de Satanás también tiene un poder para matar, para destruir, para engañar, ¿verdad? No está por sobre la palabra de Dios porque Él es todopoderoso, pero el engaño es el arma estratégica que más ha dañado la comunión del hombre con Dios. Y cuando ellos escucharon ese canto de sirena, esa verdad, entre comillas, engañosa, automáticamente procedieron a hacer lo que la serpiente quería que se hiciera. Y desde ahí, queridos hermanos, la idolatría se introdujo en la naturaleza caída del hombre. Empezó con una mentira. Por eso es que Jesucristo vino a desatar ligaduras de impiedad. Y Jesucristo vino a hablar de la verdad, porque es el camino a la verdad y la vida. El antídoto contra la idolatría diabólica es la verdad de Cristo Jesús. Amén. En esas verdades de Cristo nosotros podemos encontrar el antídoto a la idolatría instaurada desde el huerto del Edén. Quizá el caso de idolatría más vergonzante y más indignante ante los ojos de Dios fue lo que aparece en Éxodo capítulo 32. Vamos allá. En Éxodo capítulo 32 vamos a ver un acto de idolatría absolutamente degradante para el ser humano y que desata la ira de Dios. El famoso episodio del becerro de oro. Queridos hermanos, uno dice, ¿por qué este hecho aparece en el capítulo 32? ¿Por qué no aparece antes? ¿Por qué no aparece en los primeros capítulos del Éxodo? Miren, aquí Dios había hecho bastante por el pueblo de Israel. Pero sin embargo ellos llevaban en lo profundo de su corazón esa marca de la idolatría. Y aquí se manifiesta, aquí se expresa. Vamos a leer Éxodo 32 del 1 al 4. Moisés había ascendido al monte para recibir las tablas de la ley, ¿no? O sea, para ser instruido por Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que era el sacerdote, ¿verdad? Y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 2, y Aarón les dijo, apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres,
de vuestros hijos, o sea que los varones en ese tiempo ya utilizaban aretes, ¿no? O sea que esta moda no es nueva, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol, dice Eclesiastés. De vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos, aretes, zarcillos y prendas de oro. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y los trajeron a el sacerdote Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con un buril, es decir, lo fundió, ¿no? Lo fundió y moldeó e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Queridos hermanos, mira, Dios ha permitido que muchos pueblos de la tierra tengan dioses, ¿sí? Tengan sus propios dioses, pueblos paganos. Él les ha permitido que tengan sus propios dioses. Pero al pueblo de Israel le ha prohibido que tenga dioses. Amén. Les ha prohibido que tengan dioses. ¿Tú te acuerdas, querido hermano, hermana, que hace algunos años atrás vinieron unos hermanos con muy sanas intenciones de Santa Cruz y se fueron a Tiahuanaco y empezaron ahora, ¿se acuerdan o no? ¿Y qué es lo que hicieron? Ungieron los monolitos, las piedras, ¿no? Con aceite de la unción. Y es un aceite que se penetra. ¿Qué pasó? Lo detuvieron, lo procesaron por haber dañado el patrimonio cultural. Y claro, la opinión de la iglesia, ¿cuál fue? Que estos hermanos se equivocaron, porque no podemos nosotros entender que la lucha espiritual está allí. La lucha espiritual es de otro tipo. Y claro, porque a esos pueblos Dios les ha permitido que tengan dioses, para que posteriormente sean iluminados con la luz de su verdad. Amén. O sea, el enfrentamiento no es contra sangre ni carne, sino es contra la oscuridad del paganismo con la luz de la Biblia, que es totalmente diferente. Entonces, queridos hermanos, que ellos hayan erigido un becerro de oro es una afrenta grave ante Dios. ¿Y qué es lo que vemos más adelante? La reacción obvia y justa de Dios. Y a partir del versículo 7, repito, versículo 7 de Éxodo 32, mira lo que dice. Esta es la reacción de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y si Dios dice que se ha corrompido, es porque ese pueblo se ha alejado de la verdad de su santidad. La palabra corrompido que sale de la boca de Dios no es un elogio, no es un diagnóstico de una realidad, es una sentencia de cuán mal estaba espiritualmente ese pueblo, de cuánto había ofendido la santidad de Dios al erigir un becerro de oro. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó a Israel de la tierra de Egipto con mano fuerte y poderosa? ¿Quién echó a la mar los carros del faraón? Fue Dios, ¿no es cierto? Ellos lo vieron. Ellos experimentaron, y la noche de Pascua, que el ángel exterminador mató a los primogénitos de los egipcios, pero donde los linteles de la puerta estaban teñidos de la sangre del cordero, ahí el ángel exterminador no mató a los hijos de los israelitas. Ellos vieron el poder de Dios. Él es su libertador. Moisés fue líder libertario, pero el libertador es Dios. Pero sin embargo, ellos llegan a la osadía, a la más que imprudencia, a la idolatría de reconocer a dioses hechos por mano de hombre
como que tienen la capacidad de liberarle al pueblo. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Ahora hay gente que defiende su derecho de autor, ¿no es cierto? Y hay leyes que defienden a los derechos de autor. Hay cantantes que escuchan su música en otro lado y se van a un juicio, ¿no? O sea, defienden sus derechos de autor, ¿verdad? Y hay leyes de los países que amparan el respeto a la creación artística, intelectual, qué sé yo. Y aquí algo parecido, pero muchísimo más grave, está pasando con la nación de Israel. Están usurpando no solo la honra de Dios, queridos hermanos, están usurpando un hecho glorioso de Dios, evidenciado por ellos. Aquí no solo hay rebelión, también hay mentira, también hay ofensa al poder y sobre todo al amor de Dios, porque ellos fueron libres, porque Dios quería por amor que esa nación lo fuese. ¿Te das cuenta, querido hermano, verdad? Cómo la idolatría nos lleva a ser mal nacidos, porque hay un proverbio español que dice que de bien nacido es ser agradecido, ¿no es cierto? Y qué feo es cuando no hay gratitud en nuestros corazones. Y aquí no hay gratitud, queridos hermanos. Seguimos, amén. ¿Me están entendiendo? Dijo más Jehová, versículo 9, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pueblo que tiene estas 7 vértebras del cuello duras. Las 7 vértebras cervicales que están aquí en nuestro cuello, eso se le llama cerviz. Es decir, que es un pueblo que no puede hacer esto. Humillarse. Eso significa pueblo de dura cerviz. Amén. Versículo 10. Ahora pues déjame que encienda mi ira contra ellos y los consuma. Y de ti, le dice a Moisés, porque lo había hallado fiel, yo haré una nación grande. ¿Qué pasó? Porque este es un pecado terrible. La ira de Dios está encendida aquí. Los consumió, los mató, los perdonó, hubo muerte, pasó desapercibido. Permítanme, queridos hermanos, dejarles tarea para la casa. ¿Está bien o no? Entonces ustedes tienen que leer del versículo 11 al versículo 35. Como dicen ahora, no les quiero expoliar. Lean esto para que ustedes vean qué es lo que le pasó a esta nación a raíz de este pecado de idolatría. Amén. La idolatría corrompe el corazón de los hombres, mina la relación con Dios y trae tiniebla, porque la mente y el corazón se envanecen y se entenebrecen. Mira, hermano, vamos a dar un pequeño vistazo a lo que nosotros vemos hoy en el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué los países de los 208, 210 países que hay ahora, donde hay más idolatría y cultos paganos, son los más atrasados económica, política e intelectualmente? El país más idólatra de nuestro continente, ¿sabes cuál es? Haití. En Haití se practica la santería, el vudú, cultos de raíz eminentemente diabólica. Lamentable, en nuestros países también hay idolatría, ¿verdad? Bastante idolatría. Queridos hermanos, no es gratuito, y la Biblia habla mucho de eso en Apocalipsis, que el poder político, o sea, los que gobiernan, hagan un maridaje, un casamiento con temas espirituales. ¿Para qué? Para mejor gobernar, entre comillas, y sobre todo para dominar a los pueblos. Y si nosotros echamos una mirada a nuestros países desde México hasta el sur, vamos a ver que están lamentablemente en ellos entronizado la idolatría.
¿verdad? ¿Revestido de qué? De espiritualidades tradicionales, de culturas ancestrales, de prácticas religiosas originarias, títulos muy bonitos, que aparentemente hacen justicia a esos pueblos que practicaban esas religiones. Pero detrás de eso, queridos hermanos, sigue estando esa sibilina voz que sigue soplando al oído de los hombres: y seréis como Dios. ¿Por qué los regímenes políticos comunistas del siglo XX, llámese Rusia, llámese China, llevan a los seres humanos al ateísmo? ¿Por qué quitan a Dios de la ecuación de la vida y quieren gobernar según los conceptos del hombre? Sistemas de gobierno idolátricos que hacen que un sistema de gobierno sea sustituto de la gloria y de la autoridad de Dios. Y así es como va a terminar, queridos hermanos, el hombre. Así es como al final de los tiempos se va a dar una lucha terrible entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, en base y en verdad a quien el hombre ha de adorar. Y para eso y para terminar esta enseñanza me gustaría que nos remitamos al capítulo 13 de Apocalipsis. Nosotros hemos tenido el privilegio de desarrollar todo el libro de Apocalipsis en nuestros estudios bíblicos, que nos ha demorado algo de un año. Cada miércoles hemos podido, con un grupo de hermanos y hermanas de nuestra iglesia, muy pocos, pero fieles, ir capítulo por capítulo, tema por tema, desarrollando desde el versículo 1 hasta el versículo 22 de Apocalipsis. Y gracias a Dios hemos cumplido con el objetivo. Como hace unas semanas hemos terminado también el estudio bíblico, el estudio ordenado de la epístola a los Efesios, que nos ha demandado también algo de 5 meses, pero lo hemos hecho. Así que esto es para que al próximo discipulado puedan venir aquellos que tienen interés en escudriñar la palabra de Dios. ¿No escucho el amén? Mire, querido hermano, vamos a Apocalipsis 13. Yo antes de hacer este estudio de Apocalipsis, yo no leí el Apocalipsis así, porque decía, no, muy complicado, hay 7 cosas de todo. Bueno, en realidad es un libro complicado. Yo no lo leía por partes, pero cuando el Señor nos instruyó para que lo enseñemos y lo estudiemos en orden, hermano, hoy podemos decir que el Apocalipsis es un libro que hace evidente el amoroso corazón de Dios. Porque claro, dice, no, es que el Apocalipsis es destrucción. Sí, hay eso. Hay destrucción, hay calamidades, hay 7 copas de la ira que prácticamente envenenan la tierra. O sea, son asuntos, pero ¿sabes qué? En medio de todas esas calamidades, Dios nos da cuenta que siempre preserva a su pueblo. Amén. Siempre hay una instrucción de qué es lo que debe hacer su pueblo para ser cuidado ante las calamidades del Apocalipsis, ante las calamidades que son expresiones de la ira y del juicio de Dios. Por eso que digo que cuando uno se encuentra en esos momentos de la misma palabra en que de pronto hay un remanente, hay un grupo de personas que visten ropas blancas y que han sido conservados de la gran tribulación y que han de habitar en la Jerusalén celestial, uno dice, aquí está el amor de Dios. El Apocalipsis es un libro de advertencias, de revelaciones de advertencias, que nos dice cuál va a ser con la conducta de los hombres de los postreros días, pero también nos dice cuál va a ser el premio, cuál va a ser la recompensa, la corona de justicia, como dice Pablo, que han de obtener aquellos que perseveran hasta
el fin. Es como el padre que advierte al hijo ante la mala conducta y lo premia o lo felicita cuando ve que esa mala conducta se convierte o se revierte, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, yo quisiera compartir brevemente esto porque es la verdad amplio, pero he querido resumir esto. En Apocalipsis 13 lo tenemos, ¿sí? Vamos a leer 4 versículos de Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10. Permítame tomar un poquito de agua. No lo digo yo, lo dicen los que saben más que uno, y porque la propia Escritura, cuando uno coge el libro de Apocalipsis y se remonta un poco a los capítulos del libro profético de Daniel, va encontrando, por ejemplo, qué significa la bestia, qué significa las 7 cabezas y qué significan los 10 cuernos. Bueno, si ustedes quieren profundizar más, hay un libro precioso escrito por el pastor Miguel Díez que se llama Nimrod, primera y última bestia. Ahí se explica cosas muy interesantes sobre estos temas. En Apocalipsis y en el libro de Daniel, las bestias, queridos hermanos, son sistemas de gobierno. No son animales monstruosos como Godzilla, ¿no? Megalón, no. Aquí en Apocalipsis, cotejado con el libro de Daniel, repito, las bestias son sistemas de gobierno. Pero ¿cuál es la característica de ese sistema de gobierno? Que se va a implantar en toda la tierra. Este sistema de gobierno, repito, va a ser planetario, ¿sí? Sobre todas las naciones. Ahora hay muchos sistemas de gobierno, ¿verdad? Aquí hay monarquías, hay principados, hay democracias, hay autocracias, etcétera, etcétera. Pero esa bestia representa un sistema de gobierno mundial. Las cabezas representan los reyes que gobiernan, es decir, personas específicas. Y a lo largo de la historia ha habido muchas cabezas. ¿De acuerdo? Repito, la bestia es un sistema de mundial y las cabezas son gobernantes que han existido. ¿Y los cuernos qué son? Los 10 cuernos son 10 reyes que van a gobernar, porque los primeros 5 reyes de estas 5 cabezas ya han gobernado. Han sido gobernantes idólatras, han sido gobernantes antidios, pero ya gobernaron. Pero estos 10 nuevos reyes que representan a los 10 cuernos, anoten por favor, veo que no están anotando, ¿eh? Después para que vayan ahí al internet. ¿Es verdad lo que hizo César? Anoten, hermanos, porque eso le puede dar luz, ¿eh? Van a ir a su celular ahora, ¿ya? ¿Es verdad que la bestia es un reino mundial? ¿O el maestro César está engañándonos? ¿De acuerdo? Un gobierno mundial, el espíritu de gobernantes muertos gobernando ese sistema de gobierno mundial, y los 10 cuernos, 10 nuevos reyes que entendemos, no lo dice específicamente la Biblia, 10 reyes que van a gobernar en ese sistema mundial, pero encabezados por el anticristo, por un rey que sería la cabeza de todos ellos. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Vamos al versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, hermanos. Aquí no hay mismo duda porque Apocalipsis mismo lo dice. El dragón, la serpiente antigua, el diablo. Y el dragón le dio su poder y su trono
y grande autoridad. En resumen, ese sistema de gobierno del cual les acabo de hablar, que va a ser planetario, va a ser un gobierno diabólico, instaurado por Satanás el dragón. Qué feo, ¿verdad? No puede ser. ¿Cómo pues? Pero aquí lo está diciendo la Biblia, queridos hermanos. La bestia va a ser intronizada. Ese sistema de gobierno no va a ser el gobierno de Jesucristo, ni va a ser el gobierno de la iglesia. Va a ser un gobierno enteramente diabólico. Amén. Y le dio no solo autoridad, sino le dio grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, ¿no? O sea, uno de esos reyes, no, ese sistema de gobierno, uno de esos reyes va a recibir una herida, pero esa herida va a ser sanada. Y al ver la sanidad de eso, dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Toda la tierra, queridos hermanos. Hoy somos 7.000 millones de habitantes en todo el planeta Tierra. Y algo más, creo que ya estamos casi llegando a los 8.000 millones. Ahora, mira lo que dice el versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea, ¿adoraron a quién? A Satanás, ¿no? Porque él es el dragón. Había dado su autoridad a la bestia. ¿Y adoraron a quién? A la bestia. Es decir, que los hombres del tiempo postrero, ojalá que no nosotros, ojalá que no nos toque esa dura prueba, van a rendir gloria, honra y adoración a un sistema de gobierno diabólico. No al becerro de oro del desierto, que era una idolatría local, una idolatría de Israel ante su desesperación en el desierto, que fue una idolatría focalizada en un pequeño pueblo. Esta va a ser una idolatría planetaria. Hombres y mujeres de toda la tierra adorando a Satanás y a su sistema de gobierno, adorando al dragón y adorando a la bestia. Y ustedes dirán, hermano, o sea que ya no hay alternativa, o sea que aquí ya fuimos todos. Si ustedes quieren saber cuál va a ser el lugar de la iglesia y de los escogidos, apúntense para el próximo discipulado de Apocalipsis. Entonces, queridos hermanos, la idolatría no es un tema del pasado de Israel. Es un tema trágico del futuro de la humanidad. Amén. ¿Por qué esa voz? Por eso que se le llama anticristo, porque es en contra de Cristo. Y todo lo que es en contra de Cristo, ¿de dónde proviene? De Satanás, del reino de las tinieblas. O sea que lo que nos espera es más idolatría multitudinaria sobre toda la tierra. Y si vemos lo que sucede ahora, este proceso de globalización del mundo nos está llevando a que hoy se esté hablando de un nuevo orden mundial. Y el contenido de ese nuevo orden mundial empieza porque los países se conviertan. Europa, por ejemplo, es prácticamente un solo país. Luego se confederarán los países latinoamericanos, luego los africanos, y serán bloques de gobiernos. Y luego esos bloques admitirán un gobierno mundial. Porque eso es a donde apunta esta palabra profética. Bueno, y para no desesperarlos, para dejarlos con algo de esperanza respecto a esto, otra tarea para la casa. Para que vean qué sucede, ¿no? Porque aquí la cuestión está complicada, ¿no? Un gobierno diabólico y Satanás detrás de ese gobierno y los hombres de la tierra adorando y glorificando ese reino. Lean el capítulo 14 de Apocalipsis. Y si no le da paz ese capítulo,
Ya pues me llaman para explicarles algo más. Amén. Queridos hermanos, que hoy, en que todavía no se ha instaurado un gobierno diabólico en su totalidad, en que todavía nosotros podemos dar cuenta de la verdad, que la elección que un día seguimos o hicimos de amar a Dios porque se reveló a nuestras vidas, por gratitud porque estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos perdonó, porque en la oscuridad de nuestro caminar Él fue la luz. Aquellos que un día hemos levantado nuestra voluntad y nuestro corazón y públicamente nos hemos bautizado diciendo sí a Cristo, que hoy meditemos en esta palabra respecto a este pecado que está entronizado en el corazón de los hombres no regenerados, aquellos que no conocen a Cristo, pero como lo hemos venido escuchando de la prédica de nuestros amados hermanos, ese espíritu puede permear, se puede introducir discreta, secretamente en el corazón de los hijos de Dios. Porque la palabra nos enseña que tal será el potencial del engaño. Dice que aún los elegidos serán engañados. Advertencias, queridos hermanos, se nos ha compartido de las pequeñas idolatrías o grandes idolatrías que hay en nuestro corazón, que no son becerros de oro vergonzosos, pero quizás son situaciones espirituales que se filtran en nuestro corazón. Pongamos, queridos hermanos, en este tiempo en balanza nuestra fidelidad a Dios. Hemos tomado ya nosotros distancia de los cultos paganos que la sociedad hace a nuestro alrededor. ¿Es aborrecible para nosotros la fiesta del Equeco o todavía coqueteamos con ella? ¿Es para nosotros absolutamente aborrecible esa tradición que dice que los muertos, que no es bíblico, por si acaso es antibíblico, que los muertos vuelven, o que los muertos desde el cielo nos pueden ayudar y nos pueden bendecir? Todavía nosotros creemos que los yatiris, los brujos que están apostados allá en un lugar alto, en el alto precisamente, tienen algún poder espiritual para adivinar la suerte, para direccionarnos, para traer bienestar a nuestras vidas. Todavía nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, prácticas que nos heredó el abuelo, la abuela, y que muchas veces en salud, en negocios, seguimos aplicando esos conocimientos ancestrales. Queridos hermanos, una vez más, pongamos en balanza la dimensión de nuestra fe y de nuestra obediencia a Dios a no tener ídolos en nuestros corazones. ¿Es el dinero nuestro ídolo? ¿Nosotros mismos estamos puestos ahí en sustitución de Dios? Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Que en este tiempo de este mes de agosto, que deliberadamente hemos escogido el tema de la idolatría, porque es un mes en que las huestes diabólicas, revestidas de cultos tradicionales, son celebrados por la ignorancia de nuestro pueblo. Queridos hermanos, no te olvides. ¿Me están filmando? Pero lo voy a decir. No te olvides. ¿Lo digo o no lo digo? Que en Bolivia tenemos un gobierno pagano. Tenemos un gobierno pagano. Tenemos un gobierno que no busca la luz de Dios. Tenemos un gobierno que quiere gobernar detrás de las tinieblas y lo está haciendo lamentablemente. Él nos dijo que nosotros éramos luz y sal de la tierra. Que la llama de la fidelidad de Dios en nuestros corazones no se apague. Amén. Que la idolatría sea un pecado que nosotros queremos sacar a luz y está en nuestros corazones, abdicar, renunciar de él
y querer que la única verdad del Dios poderoso, creador de todo lo existente, el que nos ha de bendecir y el que nos ha dado múltiples promesas para soportar los días malos de dificultad, es mucho más fiel que cualquier otro culto idolátrico. Amén. Que la luz de esta verdad siga vibrando en tu interior, querido hermano, y que agradezcamos a Dios porque ha permitido que en nuestra iglesia podamos reflexionar en un mes tan crucial espiritualmente en nuestro país y podamos meditar en esto y poner una vez más nuestro corazón en balanza. Y lógicamente esperemos que no sea hallado escaso de peso, ni huidizo a la verdad. Amén.